Buen día, mi nombre es Bruno Morales, estudiante de Psicología en la modalidad de Docencia de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Hice un video sobre la evaluación sumativa abordando el tema sobre la medición y evaluación en psicología. Uno de los propósitos principales de las ciencias en general es describir y explicar los fenómenos que estudia, dependiendo del área en el que se enfoque, ya que formular las teorías que predicen y explican dichos fenómenos es uno de sus cometidos, y es mediante la medición que se logran estructurar muchas de sus teorías. Precisamente este atributo es el que convierte a la psicología en una ciencia, porque mide los comportamientos humanos en valores numéricos de acuerdo a las diferentes dimensiones que se le quiera evaluar. En psicología, más que medir la conducta observable, se miden los atributos psicológicos, es decir, no nos sirve mucho tratar de cuantificar la conducta que podemos observar a simple vista, como una persona peleando con alguien. Más bien nos interesan los atributos psicológicos de esa conducta, ya que tiene diferentes dimensiones. Es esa la que medimos con los diferentes instrumentos que contamos. Por ejemplo, la motivación, la emoción, la ansiedad, cognición, la personalidad y muy famoso la inteligencia a inicios de los primeros intentos de medición de las diferencias individuales. Todo ello se mide indirectamente con instrumentos psicométricos. Las principales características de la psicología, como definición, lo podemos tratar como un conjunto de teorías, técnicas y la metodología que está relacionada en base a la medición de variables psicológicas, como las que mencionamos anteriormente. La psicometría, por lo tanto, es la que nos va a dar fe de la validez científica que tienen los instrumentos que miden dichas variables y que convierte los fenómenos psicológicos en valores cuantificables. Otro aspecto es la confiabilidad y la validez. La confiabilidad, hablando en psicometría, refiere a la estabilidad de los datos, es decir, que sean similares las medidas que se obtienen o puntajes de un instrumento determinado entre aplicaciones del mismo sujeto o a otros de la misma población a lo largo del tiempo. Y la validez va a referir a la utilidad y relevancia, es decir, la significación que tienen los datos proporcionados del instrumento y las inferencias que se derivan de ellos. La expresión práctica o técnica de la psicometría vienen a ser los tests o las pruebas. Ellos aplican la teoría psicométrica con la medición de los atributos psicológicos que mencionamos y se pueden clasificar de acuerdo a sus características, es decir, qué parámetros usan para comparar las variables, la interpretación que les dan, los resultados, la finalidad que tienen, la forma o el modo de aplicación, las dimensiones del comportamiento que vamos a medir, y todo ello es esencial para el proceso de evaluación psicológica, ya que se basa mucho en la utilización de ellos. Respecto a la evaluación psicológica, tenemos que principalmente se le considera una disciplina en la psicología científica que se encarga de analizar el comportamiento de uno o varios sujetos, es decir, casos únicos o grupos, y las dimensiones psicológicas de las que vamos a evaluarlos.
según el objetivo. También se le considera como el proceso meramente de diagnóstico e identificación, que ayuda a pronosticar comportamiento del paciente, y este a su vez ayuda a la toma de decisiones sobre la intervención o modelo terapéutico que se va a seguir o se pretende aplicar según los objetivos del programa de evaluación a seguir. También usa diferentes instrumentos de medición, como ya habíamos dicho, los tests meramente psicométricos o las baterías de pruebas, y en conjunto con métodos de obtención de información cualitativa como la entrevista. En la técnica o ya en el campo viene a ser la evaluación psicológica la antesala a la intervención clínica o terapéutica que vamos a aplicar sobre el paciente, porque proporciona información que es adecuada sobre la problemática que presenta, lo cual es el motivo de la evaluación. Finalmente tenemos la realización del reporte. Cuando ya se han aplicado las diferentes pruebas o instrumentos que vamos a utilizar para ayudarnos en la evaluación, ya que los calificamos y comparamos, viene aparte de la realización del reporte o el informe, que finalmente incluye toda la información sobre el proceso evaluativo que resulta relevante para ya sea el paciente o quien sea la fuente de referencia y quien se vaya a hacer cargo de él. No tiene una estructura definida, pero se sugiere que tenga los siguientes componentes. El primero es la carátula, donde contiene los datos personales de identificación del paciente, como su dirección, un número de contacto, nombre completo, su edad, inclusive puede ser la escolaridad. También se pone el motivo de evaluación, que pues es la causa más evidente de lo que proporciona al paciente, que refiere al paciente con nosotros. Aquí se describe por qué solicita la evaluación y pues cuál es su fuente de referencia y la información que se pretende obtener a partir de ella. Los antecedentes refieren al historial clínico general, familiar o académico, según los motivos de la evaluación. Algunos son más relevantes que otros y se obtienen mediante la entrevista o personas allegadas al paciente, inclusive puede que no, con profesores o maestros. Si hablamos de casos infantiles, el cuarto componente es la batería de pruebas que se aplican. Aquí se enlistan, según qué propósitos tengan la evaluación, los instrumentos de medición que aplicamos al paciente. Se anota el nombre de la prueba, el autor y el objetivo de medición de dicha prueba. También se hace una descripción sobre la ejecución del paciente durante esa prueba y finalmente se justifica su uso en la evaluación. La descripción, el análisis y la interpretación de resultados refiere pues a anotar el desempeño que ha tenido el paciente durante la evaluación y las pruebas. Se van a calificar y se van a analizar los puntajes en relación con nuestros puntos de comparación poblacionales o estadísticos, es decir, con los baremos que apliquen, y finalmente se interpretan en base al motivo de la evaluación y los objetivos que se pretendieron desde el principio. También se hace un registro de la actitud durante la evaluación, una descripción de la conducta y el comportamiento que se observó en el paciente durante el proceso. En las conclusiones finales, finalmente se integra toda la información que se obtuvo de la evaluación, la más relevante,
que según la fuente de referencia y se interpretan los resultados en base a ello. También se pueden poner sugerencias. Aquí, seguido de las conclusiones finales, se colocan pues en general a modo de recomendación, donde se plasman toda la toma de decisiones que se derivó del proceso evaluativo respecto al tratamiento o la intervención que se le va a aplicar al paciente dirigido a la fuente de referencia o a quien vaya a hacerse cargo del tratamiento posterior. Ello para resolver la problemática que presenta a corto y a largo plazo. Y finalmente se colocan las firmas, que incluyen el nombre completo y la descripción institucional del que esté evaluando, del evaluador. Ello para dar el formato de formalidad y legitimidad al documento. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se ven.